Listo, listo. Buenas tardes. Son las 6:30. Hoy es día 4 de junio del 2025. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos a esta comunidad de la que todos ustedes son parte, muy importante, y les apreciamos mucho que estén aquí. Esta comunidad somos la 4T Noticias. Bienvenidos de cualquier lugar donde nos estén visitando, nos estén acompañando, desde cualquier lugar de la República Mexicana o desde el extranjero, particularmente nuestros amigos que ya son varios, ya son bastantes de Estados Unidos, de los compañeros que viven por allá, por el otro lado del río Bravo, y bueno, ¿por qué no decirlo del otro lado del charco? A lo mejor de Europa también, o de algún otro lugar, de Asia, de África, no sé, de cualquier lugar que nos estén escuchando, mexicanos que estén en cualquier rincón del mundo, pues les damos la más cordial bienvenida a esta su comunidad. Todos somos la 4T Noticias, ya saben, todos somos chairos aquí, todos somos parte de la 4T. Estamos muy contentos de darles la información de lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Vamos a ir saludando a todos ustedes que se están conectando a esta transmisión. Primero que nada, Romjar, saludos. Francisco Andrade, saludos también. Carlos Miranda, por supuesto, saludos, bienvenidos ustedes, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes, muy buenas tardes. A User 9404, también buenas tardes. Juan Flores, bienvenido. Patricio Díaz, bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes. Ricardo Sánchez, Gerardo Vich, ¿qué dice? Está separado tu nombre, amigo. Qué milagro que te veo, Gerardovich. Saludos, un saludo muy cordial, un abrazote. Hacía mucho tiempo que no estabas. Gracias por tus likes, por supuesto. Gracias por darle like a este en vivo. Que puso en ese aviso, estaba un punto después de Gerardo. Así que, Gerardovich, mi querido amigo, gracias por estar aquí y súper bienvenido, por supuesto. Gracias. Bueno, les recuerdo, obviamente, darle tap a la pantalla, como lo está haciendo bastante de manera casi como si fuera un tic nervioso mi querido Gerardovich, para cosechar esos fabulosos likes en la pantalla. También que compartan este en vivo, por supuesto, con todos sus contactos para que llegue a más gente la información. Dice Grande, se unió a la invitación. Gracias. Un saludo a Grande, que se unió a esta transmisión por una invitación. Gracias, mi querido Grande, bienvenido. Y bienvenidos todos los que estén llegando, por supuesto, dándole like, y alguna meta de regalos por ahí que nos gustaría mucho que nos apoyen por ese lado. También que vayan al canal de YouTube. Al canal de YouTube no hemos subido. Échenos la mano por ahí para subir las suscripciones en YouTube. Apóyennos de esa manera para poder subir en las suscripciones. Necesitamos más suscripciones para llegar a la meta. Cabo Man, saludos. Manuelito, también saludos, buenas tardes. A Eddie, saludos también, buenas tardes. Un saludo muy cordial, mi querido amigo. Es un gustazo verte, definitivamente, mi querido Gerardovich. Gracias a Eddie por sus likes. Gracias por darle me gusta a esta transmisión. También saludamos a Josemo, también obviamente, y saludamos y le damos muchas gracias por estar aquí como siempre, todos los días, casi prácticamente siempre, muy puntual a la cita. Mi querido Antonio Sotelo desde Estados Unidos, gracias amigo, bienvenido a esta transmisión. Y le damos la bienvenida también a Fuente 100, gracias por unirte, te invitamos a que te unas a esta transmisión en vivo. Y por supuesto ya llegó mi querido Tenax Vite, muy puntual, gracias Tenax, como siempre es un importante miembro de este canal, importante miembro de la comunidad y sobre todo de este chat como moderador, un gran amigo, mi querido Tenax Vite. Gracias a todos los que están compartiendo este en vivo, gracias por estar aquí y les damos a todos la más cordial bienvenida, saludándolos hasta donde quiera que se encuentren, pues estando muy contentos de recibirlos. Vamos a tener información, ahorita les vamos a dar un aviso, un resumen. Gracias mi querido Tenax por el corazonzote que nos regalas. Manuel Torres, saludos, gracias. Hernández, bienvenido, buenas tardes también, por supuesto. Gracias a Yossi, a Javier Gómez, por supuesto también, gracias a Manny Cruz, bienvenidos todos los que están incorporándose. Oscar Rodríguez también, por supuesto. Vero Morales, gracias que se están uniendo todos ustedes. Les mando un abrazo y un saludo hasta donde se encuentren. Y bueno, pues vamos a ver quién más se conecta. A punto estamos de dar el resumen de lo que vamos a estar platicando, lo que vamos a estar tratando, temas relacionados con lo que está ocurriendo en México, por supuesto, como siempre, espero que les gusten. Está pensando positiva 1, Michelle Sol, saludos a todos a ustedes que se están conectando, también los animo a que vayan compartiendo este en vivo. Silvia Hernández, también saludos, buenas tardes, bienvenida. Hugo Arce, también saludos.
bienvenidos que se están conectando a esta transmisión. Y bueno, pues gracias a todos ustedes por sus likes, a Eddie, por supuesto que está también dándonos mucho apoyo. Movimiento obradorista, saludos mi querido movimiento obradorista, gracias por estar aquí, súper bienvenido, por supuesto, bendiciones a ti también, y espero que ya te hayas suscrito, y si no lo has hecho, igual que todos los demás, Vicente Montiel, todos los que están conectando, si no lo han hecho, si no se han suscrito en el canal hermano de YouTube, pues apóyenos, vayan por allá, echen un vistazo por allá a los videos del canal de YouTube, y pues suscríbanse, ¿no? Por ahí hay un Antonio Gutiérrez, creo que se acaba de conectar. Saludos, gracias y bienvenido por supuesto por conectarte y por estar aquí en la transmisión en vivo. Monocoquis, Hugo Vichy, también saludos. Y todos los que siguen entrando en la comunicación aquí en esta transmisión en vivo. Magdalena Sánchez, Alfonso Vidal, saludos también. Todos ustedes un gran saludo. Qué bueno que están llegando. Ya llegó mi querido amigo, como siempre, José Miranda, muy puntual. Antes de que demos el resumen de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, mi querido José Miranda, gracias mi querido José, bienvenido también Sofía Noriega, claro que sí, Sofía Noriega muy puntual también, muy importante personal de este canal, de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Fabulosa 424, saludos, bienvenida también, gracias por estar conectada, por estar siendo parte de esta transmisión. Y bueno, vamos a empezar a darles una explicación un poquito, un resumen de lo que vamos a estar, de los temas que vamos a estar tratando. Y bueno, pues gracias Joel Martínez, mi querido José Miranda, también ya te saludamos, un saludo que estás aquí, gracias, por supuesto, un gustazo. Y bueno, vamos a ver, en primer término, el tema del día es, ya saben, sigue siendo la elección judicial, y vamos a ver diferentes aspectos de la elección judicial. Básicamente empezamos con las opiniones, ¿no? Opiniones a favor, por supuesto, de todos los que estamos a favor de la elección judicial, ya lo hemos hablado el día de ayer, el día de antier, y vamos a seguir con estas opiniones positivas, con esta visión de lo que la importancia de la elección judicial, pero también vamos a ver unas opiniones negativas, bueno, pues de los que pierden privilegios, de los que defienden a los que pierden privilegios, aunque ellos realmente no los pierden, pero están defendiendo a los indefendibles, ¿no? Vamos a ver también las opiniones de estos personajes que mantienen posiciones negativas a esta elección judicial, lo cual es bastante ridículo. Dice de Anaya, dice José Miranda, pues sí, de Anaya, de Alatorre, de toda esta bola de gente, de sátrapa, de gente que pues está en contra de la modernización del país, en contra de la democratización del país, en contra de que el pueblo participe en las decisiones como debe de pasar, una democracia, como lo dije yo en la miniatura, en la explicación del en vivo del otro día, la democracia o es plena o no es democracia. Si el pueblo va a decidir, pues el pueblo tiene que decidir plenamente, pues que si el pueblo no decide más que parcialmente, pues entonces el pueblo no es quien decide. Entonces, ¿es democracia plena o no lo es? Esa es mi conclusión también. Vamos a hablar de este tema, también vamos a hablar, por ejemplo, de la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde dice, pues sí, dice ella, sí entiendo el enojo del PRIAN y de la oposición tras la elección judicial, y da sus argumentos de por qué entiende el enojo del PRIAN, y vamos a platicar sobre esta opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum. También dijo la presidenta, y en la opinión de ella, de que si la nueva corte encuentra irregularidades de ministros que salen de su función ahora, precisamente con esta renovación, pues los ministros nuevos deben denunciarlas, deben denunciar, esto lo dijo la presidenta, y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Si nos da tiempo, aparte de estos temas, vamos a pasar a temas relacionados con la elección también, que es, por ejemplo, como el ministro presidente Aguilar, pues ya vuela para presidente de la Suprema Corte, el primer presidente de la Suprema Corte de origen indígena, mixteco, como ya lo decíamos ayer, por si ustedes no vieron el en vivo, y pues con más votos que el PRI, él, no los demás, no todos los demás juntos, no, él solito obtuvo más votos que el PRI el año pasado, el candidato que va a quedar ya prácticamente con
con la posición de presidente de la Suprema Corte asegurada. Ese es otro tema que quizá vamos a participarles a ustedes. Y finalmente, si nos da tiempo, si no lo dejamos para mañana, el INE, pues también vamos a ver la crítica, ¿no? Analizamos esto anteriormente, pero quizás no lo hicimos con mucho lujo de detalles. Vamos a hablar también, si nos da tiempo y si no mañana, de cómo el INE redujo casillas, cómo el INE redujo urnas y cómo el INE también se ahorró en la difusión. De hecho, cómo impactó todo esto que hizo el INE, que lo hizo de muy mala manera, los retrasos, la prohibición de la difusión, el retraso, la disminución de las urnas y de las casillas. Todo este manejo del INE, ¿cómo afectó realmente? Vamos a platicar sobre este tema de cómo afectó al proceso de la elección judicial. Eso es otro de los temas que vamos a platicar. Y bueno, pues vamos a empezar amigos. En principio vamos a hablar de lo que es las opiniones, ¿no? Algunas opiniones ya las habíamos manejado, ya las habíamos presentado. A ver, permítanme, creo que, a ver, un momento, acá está. Vamos a hablar un poco de esto. Está un poco, a ver, un poquito lento. Vamos a hablar de las opiniones, de cómo reaccionaron algunos políticos a la elección judicial. Y al hablar de algunos políticos, estamos hablando de políticos de la 4T y estamos hablando también de políticos de la oposición. Que la verdad, pues solo para reírnos un poco, para burlarnos un poco de su posición tan ridícula, tan patética, vamos a ver qué es lo que ellos opinaron sobre esta elección judicial. En principio vamos a ver las posiciones positivas de algunos miembros de la 4T. Entre ellos vamos a ubicar, vamos a elegir, digamos, para poderlos presentar en estas opiniones. No se abre, lo voy a leer así chiquito, no importa. De la presidenta Claudia Sheinbaum en primer lugar, del presidente López Obrador en segundo lugar, de Gerardo Fernández Noroña, también la opinión de él, de Luisa María Alcalde, como ustedes saben, la presidenta nacional de Morena. Y en el caso de las opiniones negativas, vamos a ver las opiniones de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, bastante patético, de Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, de Carlos Alarraqui, como ustedes saben, el que tiene este programa oposición realmente de derecha, de ultraderecha, pues que es un programa bastante ridículo de televisión en contra de la 4T, este señor Carlos Alarraqui, publicista. Y finalmente Gabriel Cuadri, que pues aceptó la pensión para adulto mayor, pero pues la criticó de una manera tremenda la pensión, que al final de cuentas él fue y la cobró. Es muy patético, muy ridículo, completamente contradictorio. Y bueno, vamos a ver qué opinan todos estos personajes de la política nacional. En principio, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: México es el país más democrático del mundo. A todas y a todos los mexicanos les digo, tengamos confianza. Esa fue la posición de la presidenta de México. ¿Cuál fue la opinión del presidente López Obrador? Bueno, dijo él: el pueblo jamás había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados y ministros, es la primera vez. Por eso quise participar en esta histórica elección. Como ustedes saben y ya lo vieron en algunas transmisiones anteriores mías, el día de ayer, el día de anterior, bueno, pues la gran sorpresa para nosotros, muy, muy positiva, muy bonita. Nos dio mucha alegría ver al presidente saliendo a los medios y participando en la elección judicial y dando una declaración. Ya lo platicábamos el día de ayer. La siguiente opinión de la 4T es de Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado mexicano, que dijo: es un hecho importantísimo y abrimos camino desde México. Yo lo decía ayer, lo que dice Gerardo Fernández Noroña, dice: abrimos camino desde México. En otros lugares del mundo vendrán a ver cómo hicimos esto. De hecho, ahí le corregiría un poco la plana a Fernández Noroña: no vendrán a ver. A lo mejor él lo dijo antes, ¿no? Quiero decir, quizás ahí estoy viendo una declaración suya antes de las elecciones, pero de hecho vinieron a ver la elección.
vinieron de otros países. Yo vi la entrevista de un hondureño, de un diputado del Congreso de Honduras que vino como observador electoral y con una impresión muy grata que se fue, diciendo que fue un proceso muy bueno, muy limpio, muy admirable y que pues están deseosos en Honduras de llevar, de hacer lo posible, de hacer lo necesario para poder hacer un proceso de elección judicial en Honduras. Estoy seguro que hay otros países que van a tomar la misma decisión y que esto va a tratar de ser imitado en muchos países. Así que México es punta de lanza, como lo dice Fernández Noroña, y ya lo he dicho yo anteriormente también. ¿Qué dijo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde? Bueno, dice: fue una elección histórica, finalmente inicia un proceso de democratización de este poder tan importante que es el poder judicial. Eso fue lo que dijo Luisa María Alcalde, la democratización. Como les dije yo, bueno, si es democracia, si estamos en un sistema democrático, la verdad es un poco patético, un poco ridículo y un poco incongruente que el pueblo no decida de manera plena. Si el pueblo decide en el Poder Ejecutivo y decide para elegir el Poder Legislativo, ¿por qué no debería el pueblo de elegir el Poder Judicial? O sea, ¿cuál sería el argumento, no? Y no lo hay, definitivamente. Así que vamos a ver los puntos negativos, no los puntos, las opiniones de los opositores, las opiniones negativas, para reírnos un poco de ellos. Ahí les va Alito Moreno, el presidente del PRI, bastante venido a menos, pero ahí está. Dice: están demoliendo el México de instituciones, dice él. Bueno, dice él que estamos demoliendo, los chairos, la 4T, la mayoría del pueblo mexicano, estamos demoliendo el México de instituciones, el México de leyes, y ante eso nuestra obligación es resistir y alzar la voz, dice él. Bueno, es patético. Gracias, mi querido Marco, bienvenidísimo, bienvenido a esta transmisión en vivo, por supuesto, gracias. Esa es la opinión del patético líder del partido bastante minoritario ya, el PRI. Es ridículo, bastante ridículo, una cosa completamente contradictoria, criticando la democracia en sí misma, y un partido que fue completamente antidemócrata durante toda su historia, se caracterizó por sus fraudes y por su antidemocracia, pero bueno, hablando él de demoliendo instituciones. En fin, Jorge Romero, el líder del PAN, también otro personaje bastante patético, vinculado con el cártel inmobiliario, muy corrupto, extremadamente corrupto, representante de la corrupción. Bueno, ¿qué dijo él? Esto fue un festival de acordeones, dijo él, fue un festival de acarreo, fue una obvia inducción del voto. Pues no, señor, no fue una inducción del voto, definitivamente, y si hablamos de acordeones, pues lo que se acusaba fue lo contrario, mi querido Jorge Romero, fue los acordeones que supuestamente fueron inducidos y fueron repartidos por la oposición, por el PAN principalmente. No pegaron, no tuvieron resultado realmente, pero quien realmente parece como que indujo el voto y estuvo repartiendo acordeones para tratar de afectar la elección y salirse con la suya, pues fueron ustedes. No. Es una pequeña manipulación hipócrita y cínica del PAN, que ellos trataron de boicotear la elección, trataron de inducir o de cambiar el voto por medio de acordeones, y él acusando de la repartición de acordeones, cuando Morena no repartió acordeones, la 4T no repartió acordeones. Lo que pasa, mi querido ignorante, es que la gente pues tuvo que hacer su chamba de hacer investigación, al igual que yo, al igual que muchos millones de mexicanos, y pues teníamos que llevar, con tantos cargos, con tantas boletas, tenemos que llevar anotado, cada quien hizo su tarea, tenemos que llevar anotados nuestras selecciones para cada uno de los cargos, los números de los candidatos que habíamos elegido, porque pues ni modo que fuéramos computadora, mano, para poder recordar lo que nosotros mismos habíamos elegido. Bueno, Carlos Alarraqui, este personaje ridículo, bastante patético y completamente ridículo, pero muy, muy conservador, extremadamente ultra conservador y muy grosero, dijo lo siguiente: somos 70 millones de mexicanos con credencial que no votamos por estos pendejos. Así lo dijo, ya saben cómo es él de vulgar, y dijo: si trabajamos, nos los chingamos en el 26 y en el 30. Pues yo le diría a Carlos Alarraqui que pues espere sentado, porque en realidad pues no trabajan mucho, sinceramente no trabajan prácticamente nada, y por más que diga él que trabajen y van a trabajar, no va a haber manera que en el 2026, que de hecho
pues aquí hay un pequeño error de este señor, porque es en el 2027 cuando es la elección intermedia, y en el 2030, ahí tiene un error, y en el 2030, pues tampoco creo que pinten ni el PAN, ni el PRI, ni nadie de ellos. Tanto estuvieron haciendo la araca de eso desde el 2021, no pudieron hacer absolutamente en el 2021, menos en el 2024, no lo van a poder hacer porque no son absolutamente nada, políticamente no son nada, ninguno de ellos. Así que, y esa trampa ya lo expliqué ayer, del decir que son 70 millones, somos 70 millones de mexicanos con credencial, pues es una trampa matemática ridícula, es como matemática de kinder estúpida, ridícula y absurda. Es una trampa matemática patética que solo demuestra la ignorancia. En realidad, como me lo decía una compañera de trabajo, pues si vamos a esas, vamos a hacer una regla de 3 entre cuánto porcentaje de gente participa la mayoría de las elecciones o en su mayor participación. Por ejemplo, el año pasado, la mayor participación de los mexicanos fue, digamos que en la elección del año pasado, estamos de acuerdo, que fue presidencial. Es cuando alcanza el máximo de participación. Yo le diría a Carlos Alarraqui, ¿cuál fue la máxima participación del año pasado? ¿60% de los mexicanos? ¿61%? ¿62%? Bueno, ese es el 100%, señor Carlos Alarraqui. No el 70 millones de mexicanos, no. El 100% es los que participan en una elección muy participativa como la del año pasado. En ese momento, ahí puede uno hacer una equivalencia entre eso que equivale al 100% de participación y de ahí vamos a ver de cómo nos toca. Pero bueno, les digo, son trampas matemáticas ridículas que pretenden con eso decir la mayoría no está de acuerdo. No, eso no es así. Una elección de este tipo nunca tiene el rango de participación, el nivel de participación que la elección presidencial. Pero para el caso, como lo dije ayer y ahorita lo voy a repetir en unos datos más adelante, para que no quede duda, pues hubo más participación en la elección judicial que en el juicio a expresidentes, el doble. Hubo más participación o más votos de los que obtuvo el PRI, de los que obtuvo el PAN, de los que obtuvo Movimiento Ciudadano el año pasado. Así que la opinión de Carlos Alarraqui es básicamente una estupidez, es ridícula, y por más groserías que él diga, pues eso no le da validez a sus argumentos. Y finalmente Gabriel Cuadri, que dijo, después de ayer, ya sabemos cómo serán las próximas elecciones por lo que resta del siglo. Dice él, del siglo, fíjense, del siglo. Se va muy adelante, estamos en el 2025. Él ya pronostica que así van a ser las elecciones en el próximo siglo. Bueno, él dice fraude, acarreo, compra masiva de votos, y lo lleva hasta todo el siglo XXI, todo el siglo, y vamos apenas a la cuarta parte del siglo. O sea que el señor está tan frustrado, tan ardido, tan enojado, tan lleno de ira, que pues ya está pronosticando, según él, que va a haber lo que está ocurriendo ahora y que nunca ellos van a llegar a ningún lado, no solo en el próximo, como dijo Alarraqui, elecciones intermedias ni en la elección de 2030, no, en el resto del siglo, o sea que ya se dan por perdidos en el resto del siglo XXI. Y por lo visto, Cuadri es inmortal, dice Tenax Vite. Bueno, pues es muy patética su opinión, realmente, mi querido Tenax. Tienen muchísima rabia, dice José Miranda. Sí, están, pero eso demuestra el nivel de rabia que manifiestan. Bueno, vamos a continuar porque si no, no nos va a dar tiempo. Tras la elección judicial, también vamos a analizar la oposición más todavía para ver lo patético que son, lo ridículos que son. Vamos a hablar de los ministros salientes. ¿Qué les parece? Los ministros salientes rechazan la remoción de jueces tras la elección judicial. Tras la elección judicial del pasado domingo, 5 de los ministros, 5 por supuesto, de los ministros que van a dejar el cargo en agosto, aprovecharon el debate de martes sobre la impugnación a la reforma judicial de Veracruz, que no prosperó, para reiterar que es inconstitucional la remoción masiva de los juzgadores federales. Según ellos es inconstitucional. Es ridículo porque pues está en la Constitución. ¿Cómo puede ser inconstitucional si ya es parte de la Constitución, señores? Bueno, la remoción masiva de los juzgadores federales y locales del país con el fin de someter sus cargos a votación popular. Bueno, la votación popular, que ya se les somete a ellos, a la votación popular, ya es ley, señores. Ya es ley, fue aprobada, es constitucional. Es ridículo que gente que está en la Suprema Corte
rechace la propia Constitución, de veras son patéticos. La ministra presidenta Norma Piña Hernández, que ya va para afuera, gracias a Dios, y los ministros Javier Lainez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carranca manifestaron sus posturas durante el análisis de la acción de inconstitucional 13-2025, en la que Movimiento Ciudadano pidió la invalidez de la reforma judicial de Veracruz, entre ellos la remoción de personas juzgadoras. Con ello, reiteraron las posturas que dieron en noviembre del año pasado durante la discusión de la acción de inconstitucionalidad 164-2024, que se quedó a un voto de declarar la invalidez de la reforma judicial, pero pues se la apelaron. Consideró que la reforma a los poderes judiciales locales es inconstitucional y que en general el régimen de remoción inmediata y masiva para las personas juzgadoras federales y locales es inconvencional y contrario a la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república democrática, dijo el ministro Juan Luis González Alcántara. Pues señor, ¿por qué entonces Zedillo hizo lo que hizo? Si es inconvencional y es contrario a la voluntad del pueblo mexicano en una república democrática, ¿por qué permitieron lo que hizo Ernesto Zedillo de remover a toda la corte completamente y poner a toda la corte a su gusto? Es contradictorio. Además, ¿cómo puede ser contrario a la voluntad del pueblo mexicano cuando el pueblo mexicano vota y los elige? ¿No le parece completamente esquizofrénica esa opinión? Es loca, es absurda, es ridícula. En el Pleno sostuvieron que la remoción masiva de jueces es contraria a la garantía de independencia judicial ordenada en la Constitución y tratados internacionales suscritos por México. No, no es contraria, señor Juan Luis González. No es contraria a la garantía de independencia judicial. Una cosa es que el Poder Judicial sea independiente y otra cosa que sea antidemocrático. Ellos piensan que el hecho de que sea intocable y que no sean electos y que ellos se junten y se elijan ellos mismos y se cuezan aparte y no se elijan democráticamente, los mantiene independientes, como un poder independiente. No, no son independientes del poder del pueblo. Son independientes del poder legislativo y del poder ejecutivo, y esta elección no constituye un cambio en eso. Lo que ahora son es dependientes del pueblo, pero siguen siendo lo independientes que han sido, que deberían de ser, porque no lo habían sido en los gobiernos del PRI y del PAN, del poder ejecutivo y del poder legislativo. ¿O me va a decir que en los sexenios del PRI y del PAN eran independientes realmente del poder ejecutivo? Claro que no, si no pregúntenle a Zedillo o a cualquier otro expresidente. Una remoción o destitución de personas juzgadoras solamente es posible, dijo Javier Lainez, cuando se demuestra que incurrieron en faltas disciplinarias, participaron o cometieron delitos, o existe alguna imposibilidad de ejercer el cargo en condiciones adecuadas. Bueno, señor Javier Lainez, todo eso constituye lo que ustedes han hecho. Todo esto. Solo es posible, dice él, que se remuevan o se destituyan cuando se demuestre que incurrieron en faltas disciplinarias. Pues claro que han incurrido en faltas disciplinarias. ¿El nepotismo qué es? Participaron o cometieron delitos, y no han participado y cometiendo delitos al dejar libres a delincuentes de cuello blanco y delincuentes del crimen organizado. ¿Eso no es cometer delitos, señor Lainez Potisek? Claro que sí. Lo que pasa es que han cometido todos estos delitos y no han podido ser destituidos y removidos porque ellos mismos son los que pueden o han podido hasta ahora removerse o decidir no hacerlo. Son juez y parte, han sido juez y parte, con el Consejo de la Judicatura siendo PLL de ellos mismos, siendo ellos mismos y permitiéndoles toda esta impunidad, toda esta falta de juicio contra ellos mismos por los delitos y los excesos y el enriquecimiento ilícito y el nepotismo que han cometido a lo largo de todo el tiempo que han tenido el Poder Judicial en sus manos. Entonces, bueno, el ministro Pardo reconoció que cuestionar la inconstitucionalidad de la reforma no era parte de la acción de inconstitucionalidad 13-2025 de MC, pero resaltó que la Corte tiene facultades, según él, de hacer un análisis sobre el tema. Les digo, quieren ser juez y parte.
En esta medida, me parece que si bien la disposición que ahora se analiza concretamente en el aspecto de la remoción absoluta de todos los juzgadores pudiera apegarse o ser acorde con la disposición constitucional federal, me parece abiertamente inconvencional, con base en los tratados y en los incluso resoluciones de la Corte Interamericana que aquí ya se han señalado. Pues será no convencional para ustedes o inconveniente para ustedes, pero es apegada y acorde a la Constitución. Aquí mismo lo está diciendo, Lainez lo está diciendo, o fue Lainez o fue el otro, no me acuerdo. El ministro Pardo Rebolledo, bueno, el ministro Pardo está reconociendo aquí en lo que dijo que pudiera apegarse, de hecho se apega y es acorde a la disposición constitucional federal, porque está en la Constitución, señor. Ahora, que no sea conveniente para ustedes es otro boleto, y aquí lo mismo lo está reconociendo este señor, es ridículo este señor Pardo Rebolledo. La Corte analizó ayer la primera acción de inconstitucionalidad contra una reforma judicial local en distintas votaciones, desestimó los argumentos para declarar la invalidez relacionada con presuntos vicios en el procedimiento legislativo, incluidos los argumentos sobre el incumplimiento de principios constitucionales y la omisión de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas. También se desestimaron los argumentos relativos al condicionamiento del haber de retiro, así como la disposición de establece el retiro forzoso de personas juzgadoras, bueno, al cumplir los 70 años, en fin. Pero de todas formas, realmente su posición es bastante patética y pues son patadas de ahogado, porque ellos ya van para afuera, señores, ya van para afuera, ya están con un pie afuera y ya están electos los nuevos miembros del Poder Judicial que van a venir a cambiar todo y a aprobar y a aceptar la Constitución tal cual es, en donde ya es una cuestión legal el hecho de elegirlos, el hecho de que el pueblo tome la decisión y se renueven sus cargos en base a lo que nosotros elijamos. Es decir, sus puestos ya no van a ser eternos, no van a tener retiro vitalicio, no van a tener una serie de privilegios y se les va a cambiar. Y además, se les va a poder fincar responsabilidad por el poder mismo judicial, en el independiente órgano de control que será el que va a ser electo, que de hecho el jueves va a quedar ya el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a juzgar a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte si cometieran actos ilegales, si cometieran cualquier tipo de falta, sea menor o sea mayor. Que eso no ocurría antes, porque les digo, era juez y parte. Norma Piña era la presidenta de uno y la presidenta del otro. Pues claro que ellos nunca se les decía nada que estaba mal. Nunca se criticó su nepotismo, nunca se criticó su corrupción, su enriquecimiento ilícito, en fin. Bueno, vamos a lo positivo, porque ya hablamos mucho de estos cuates que están en contra y están furiosos. Y dice la presidenta lo siguiente. Sí, dice ella, entiendo el enojo del PRIAN y la oposición, y eso dijo la presidenta tras la elección judicial. La oposición guarda mucho odio, que es lo que estamos viendo, por cierto, son ardidos, como dice Sofía Noriega, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que, tras la elección judicial, afloró nuevamente el clasismo y el racismo de opositores como José Antonio Crespo y como Lorenzo Córdoba. Respecto a los partidos políticos de oposición, la primera mandataria indicó que entiende el coraje del PRIAN porque en los comicios judiciales salieron más personas a votar, ya lo decíamos ayer, 13 millones aproximadamente, de los que votaron en el 2024 por el PAN, o por el PRI, o por el Movimiento Ciudadano, ya lo dijimos. Ahorita les vamos a repetir los datos para que estemos muy claros en esto y para que les demos una cachetada con guante blanco a estos tipos. Asimismo, agregó la presidenta, el PRI que está, bueno, son el PRIAN, ¿no? Pero el PRI que está así, con un escándalo tremendo, su presidente Alito Moreno, bueno, entiendo su enojo, dice la presidenta, sí, lo entiendo, imagínense, salieron a votar 13 millones de personas a la elección judicial y ellos tuvieron en 2024 5.736.759 votos. O sea, salieron a votar más del doble de los que votan por el PRI. No, pues sí, claro que tienen odio, claro que tienen coraje. Para Sheinbaum Pardo es mucho mejor que 13 millones de personas elijan al nuevo Poder Judicial a que solo escojan 128 senadores a través de una terna enviada por el titular del Ejecutivo Federal.
para un ejercicio de votación al Poder Judicial. Eso es buenísimo, el resultado fue buenísimo, realmente. Ante los señalamientos de la oposición de que el proceso electoral fue un fracaso, la primera mandataria dijo: no entienden lo que está pasando en el país. Y siguen con esto de que son ministros a modo. Y no, son los que eligió la gente. En comparación con otras votaciones, continuó la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina, el número de personas significó el doble de las que participaron en la primera consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que se realizó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Sheinbaum reiteró que la elección judicial representa más votos que los obtenidos por el Partido Acción Nacional en las elecciones presidenciales de 2024, que fueron 9.644.000 sufragios, y por el PRI 5.736.000. Por tanto, criticó que la oposición diga que 13 millones fue una baja participación. Por otra parte, exhibió su descontento con los comentarios emitidos por el doctor José Antonio Crespo, quien publicó en su red social X una imagen de mujeres portando vestimentas relativas a sus pueblos originarios, haciendo fila en una cancha de usos múltiples y sosteniendo una hoja de colores, junto con el texto: ¿piensan que estas personas pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad? ¿O les dieron un acordeón ya marcado? ¿Qué es más probable? Imagínense nada más el racismo y el clasismo de esta declaración, de este individuo totalmente aberrante, clasista y racista. Y ahí les va de nuevo, porque vale la pena repetirlo, por lo incongruente, por lo irrespetuoso que es este comentario o estas preguntas. Dos preguntas. ¿Piensan ustedes que estas personas pasaron días estudiando los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad? ¿O les dieron un acordeón ya marcado? ¿Qué es más probable? Bueno, señor, en realidad la gente se preparó y estuvo estudiando y estuvo preparándose para la votación durante mucho tiempo. Claro que hubo información de los medios independientes en las redes sociales, y lo único que hicieron la gente, igual que yo lo hice, por cierto, fue llevar un acordeón hecho por uno mismo, en donde fuimos marcando y rellenando los números de cada uno de los candidatos que habíamos seleccionado, en base a lo que habíamos elegido y estudiado y comparado y discutido, etcétera. Lo mismo hicieron, o resulta que porque son pueblos originarios no tienen esa capacidad. Así de clasista, así de racista. Yo le decía a una compañera de trabajo y a mi hija y a mi esposa, es como si, por ejemplo, en 1965, por ahí así más o menos, en Estados Unidos decían que la comunidad afroamericana no tenía capacidad para poder tomar la decisión de votar y por eso no se les debería de dar derecho al voto. Lo mismo decían de la comunidad la comunidad negra en Sudáfrica con el apartheid. No eran ciudadanos, no tenían derecho al voto, nada más la comunidad blanca minoritaria antes de la llegada de Mandela y la destrucción del apartheid. Lo mismo pasó en México o en muchos países del mundo antes de que las mujeres pudieran elegir, pudieran participar, pudieran votar. Hasta 1955 o 57, no recuerdo bien, las mujeres no podían participar en las elecciones. También se pensaba, igual que los panistas ahora, igual que José Antonio Crespo, pues que no tenían la capacidad, y así se decía, más o menos, que pues los que debían decidir eran los maridos, los hombres, porque las mujeres no tenían la suficiente información, no tenían la capacidad, no tenían la preparación para poder saber por quién votar. Así de discriminadores, así de racistas, así de clasistas son en la oposición. Hay quienes todavía tienen una discriminación, un racismo, un clasismo tremendo, dijo la presidenta, respecto a este hecho. Es un comentario similar al comentario que hizo Lorenzo Córdoba, se acordarán ustedes, aquella vez que se burló porque llegaron indígenas o personas de pueblos originarios a verlo, añadió la presidenta. En cuanto a la aportación de acordeones, resaltó el comentario de Katia Uriona, jefa de la misión de expertos electorales internacionales,
en conferencia de prensa en las instalaciones del INE. La enviada internacional mencionó que ayudaron incluso a reducir el tiempo que llevaba a las personas en la urna. De otra forma, la verdad, cada uno hubiéramos tardado muchísimo más tiempo y hubiéramos podido cometer errores en contra de nuestra propia selección previa. La misión no ha encontrado, esta misión de expertos electorales internacionales, la misión no ha encontrado, dijo esta experta, en su recorrido el uso de los acordeones. No hemos podido constatar una distribución intencionada, masiva, sobre este recurso que se ha planteado en diversos medios o por la ciudadanía. En nuestro caso hemos podido observar que había población con sus notas personales y han emitido su voto de manera libre y sobre todo que eso permite agilizar los tiempos de votación. Por otra parte, afirmó tener mucho gusto de que una persona indígena tenga la oportunidad de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en referencia a Hugo Aguilar Ortiz, mixteco y con hasta ahora el mayor número de votos entre hombres y mujeres candidatos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No había habido, ya lo hemos dicho el día de ayer, el día de antier, representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios desde Benito Juárez, puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum. En el otro proceso, cuando iba a llegar un Hugo a la corte, cuestionó y dijo que es un abogado muy reconocido y que tiene credenciales sobradas para ser miembro de la corte y para ser, seguramente, casi prácticamente seguro, el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dice María Pelayo, ¿cuál es el problema? No sé a qué te refieres. Sí, ¿cuál es el problema de que elijan? ¿Cuál es el problema de que la gente participe, que la gente tenga la capacidad, tenga la disposición de analizar candidaturas y pues que elija a quienes crean, de acuerdo a la información que hay en las redes y en todos lados, sobre los candidatos quienes creen que son los mejores? Bueno, pues ahí están. Bueno, vamos a continuar. Si la nueva Corte encuentra irregularidades, dice la presidenta de ministros, debe denunciarlas. Eso dijo la presidenta en la mañanera. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, debería concentrarse en procurar justicia, no en perseguir los presuntos delitos de sus antecesores. No obstante, dijo la presidenta, si en el proceso de entrega-recepción se encuentran irregularidades, estas sí se tendrán que denunciar, consideró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Consultada por un medio en la conferencia acerca de la decisión que tomó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, en una sesión privada, acerca de que no proceden las quejas y denuncias por presunta responsabilidad administrativa, acusaciones penales o acusaciones de carácter político contra los ministros y ministras, sin importar si están en funciones o si están en situación de retiro. Fíjense qué mañosos, porque existen para ellos garantías, entre comillas, especialmente reforzadas para evitar que su labor sea perturbada o interrumpida. La primera mandataria señaló: el que nada debe, nada teme. O sea, quisieron básicamente blindarse. Estos ministros salientes de la Suprema Corte hicieron un mecanismo para evitar que procedan quejas, denuncias de acusaciones penales, responsabilidad administrativa, acusaciones de carácter político contra ellos, contra ministros y ministras salientes. Y la pregunta de la declaración de la presidenta es muy clara. Bueno, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se protegen? ¿Por qué se blindan? ¿Tienen la conciencia tranquila? ¿Han hecho las cosas bien? ¿Por qué sienten que están por encima de la ley o que no se les puede analizar lo que hicieron, evaluar lo que hicieron y en dado caso sancionar lo que hicieron? Bueno, el medio periodístico expuso a la presidenta que pareciera que esta decisión de la Suprema Corte saliente implicaría que los y las ministras se están autoasignando una protección previa o un manto de impunidad en un momento crucial. El proceso de transición de este Poder Judicial de la Federación, porque el nuevo Poder Judicial
podría revisar todas las corruptelas del pasado. Y de hecho lo va a hacer. Al respecto, Claudia Sheinbaum respondió: me parece que la nueva corte, claro que va a depender de ellos, son autónomos, pero el nuevo poder judicial tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, estamos de acuerdo, encuentran irregularidades, tienen que presentar las denuncias correspondientes, más ellos si son los guardianes de la justicia. No obstante, la titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que desde su punto de vista, los nuevos ministros y ministras no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino que deben de concentrarse en el acceso a la justicia. Y ya, si encuentran algún problema, ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. En su caso penal, puede haber casos penales, ¿por qué no? Tienen que analizar eso en la entrega-recepción, como dice la presidenta. Asimismo expuso que es importante ver hacia el futuro. Yo creo, dijo la presidenta, que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo poder judicial es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Ahora, como dice e insiste la presidenta, pues el que nada debe, nada teme. Pues sí, porque llama la atención que justamente, qué casualidad, en este momento salgan a decir que tienen estas garantías reforzadas, fíjense, garantías reforzadas. En otras palabras, blindaje penal y administrativo, diría yo. Se le comentó esto a la presidenta Claudia Sheinbaum, dice el medio que le preguntó, repito la pregunta, o lo que le dijeron, pues sí, llama la atención que justamente en este momento salgan a decir que tienen estas garantías reforzadas. Y contestó la presidenta, pues sí. ¿Para qué? ¿Para qué?, repitió la presidenta. Pero bueno, desde mi punto de vista, dijo ella, pues los que lleguen, hay un montón de casos ahí retrasados, tienen que resolver y generar un ambiente de honestidad, honradez, acceso, que se vea el cambio en el Poder Judicial a partir de septiembre. Con eso finalizó la primera mandataria del país durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional. Y bueno, esto fue lo que ella dijo en su conferencia, y pues tiene razón. ¿Cómo es que se andan blindando? Ya sienten pasos en la azotea, sienten que van por ellos y tienen tela de donde cortar, tienen cadáveres en el closet, tienen fallas, tienen delitos, tienen crímenes, tienen cosas que esconder, ya sea delitos administrativos o delitos penales, sino para que se blindan. Entonces, bueno, vamos a ver si nos da tiempo de un pedazo más de información antes de que se acabe este en vivo, llegando al tema de pues casi 6 millones de votos, fíjense, ya lo decíamos ayer, y el ministro Aguilar vuela para presidente de la Suprema Corte, virtual ministro, vuela para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya se lo adelantaba ayer, más votos que el PRI en el 2024, ya con el 99% de las actas. Ayer yo tenía el dato y les había dado el dato del 91.7% de las actas. Ya prácticamente es todo el conteo. En los últimos 6 años el tricolor ha avanzado con paso firme hacia el abismo. No se confundan, hacia el abismo, no ha avanzado hacia el abismo. Al perder 11 gobernaturas, incluyendo la del Estado de México en junio del 2023, a 96 años de su fundación, solo gobierna, y eso en alianza con el PAN, las gubernaturas de Coahuila y de Durango. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió la nulidad de la elección de juzgadores del domingo pasado, 1 de junio, porque, dice él, no puede ser válida por el alto abstencionismo, dice él. Pero el candidato que se perfila como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, ya obtuvo más votos que ese mismo partido político en la elección presidencial del año pasado, 2024. El PRI logró el año pasado 5.736.759 votos para su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, pero Aguilar Ortiz rebasó a ese partido, fíjense, ya está el dato ya más alto del que les di ayer,
con 6.078.082 votos, cuando a las 7:20 horas de este miércoles se computó el 99.82% de las actas, ya prácticamente el 100%, lo que significa que aún obtendrá más votos en el 0.8% de las actas pendientes. O sea, a lo mejor va a subir un poquito más de los 6.078.000 votos, a lo mejor 6.100.000, no lo sé, en fin. La propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la mañana de este lunes que la elección judicial tuvo 13 millones de votos más que el Partido Revolucionario Institucional, que el Partido Acción Nacional en 2024. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas participaron el día de ayer en la elección judicial, más del doble de la participación de la votación del juicio a expresidentes, como ya habíamos dicho. Eso afirmó durante su conferencia mañanera. Y con el avance precisamente último, las actas computadas son 84.115 de 84.226, que equivalen al 99.82%, y una participación ciudadana del 12.91% de participación ciudadana, quizás va a llegar al 13%. Y bueno, los resultados, como ya se los había adelantado, pues Hugo Aguilar Ortiz, Asael Figueroa Mejía, los hombres, por supuesto, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García. En efecto, dice, el PAN obtuvo en el pasado proceso electoral 9.644.918 para Xóchitl Gálvez, y el PRI los 5.7 millones, que lo colaron como la cuarta fuerza política del país, detrás de Movimiento Ciudadano, que logró con Jorge Álvarez Maínez 6.204.710 votos. Le ganó al PRI. Lo cierto es que en los últimos 6 años el tricolor ha avanzado con paso firme, pero hacia el abismo, al perder 11 gubernaturas, incluyendo la del Estado de México, en junio del 2023. A 96 años de su fundación, ya solo gobierna, y en alianza con el PAN, 2 estados, las gubernaturas de Coahuila y de Durango. Cuando Alito Moreno Cárdenas tomó el Revolucionario Institucional, tenía 12, fíjense, tenía 12 gobernaturas. Imagínense el bajón de tener 12 gubernaturas a tener solo 2, y eso en alianza con el PAN, ya no nada más por ellos mismos. En 2021 perdió 8, entregó 2 más en 2022, aunque ganó Durango con una ayuda del PAN y del PRD, y finalmente en 2023 el PRI entregó lo que podría llamarse, y de hecho lo fue, la joya de la corona, la gubernatura del Estado de México, que nunca había dejado de gobernar desde que se fundó el PRI y desde que gobernó el PRI en México. Empezó a gobernar en México desde los años 30, por ahí, desde 1929, básicamente, para ser exacto. Pues nunca había perdido el gobierno del Estado de México hasta el 2023, en que perdió esta joya de la corona, donde estaba situado, enraizado, el grupo Atlacomulco, con prominentes personajes como Juan González, como Peña Nieto, ya saben ustedes toda esta gama de bichos, pero logró salvar Coahuila en el 2023, alcanzó a salvar Coahuila con los votos de respaldo, no solo, sino con los votos de respaldo del PAN y del PRD todavía existente. El pasado 2 de junio, Moreno Cárdenas acusó que la elección fue una farsa organizada desde el poder y afirmó: no hubo equidad, ni legalidad, ni legitimidad, fue una simulación para imponer jueces afines al régimen, dijo Alito, ¿no? No que el INE no se toca, no que defendían al INE y que el INE no se toca. Ahora ellos están criticando, acusando al INE de fraguar un fraude, una farsa electoral, a un INE al que tanto defendieron y que no se le debía tocar. Son verdaderamente ridículos. Con solo 13% de participación quedó claro que el pueblo de México le dio la espalda a este montaje. No vamos a permitir que destruyan la democracia
Vamos a exigir que se anule esta elección, dijo él, por violar principios constitucionales, denunció Alito Moreno. Increíblemente ridículo este señor. En fin, Hugo Aguilar Ortiz es de momento, como ya les dije, el candidato a ministro que más votos acumula. Los cómputos distritales judiciales del Instituto Nacional Electoral le dan ya 6.078.082 votos, con lo cual, de acuerdo a lo establecido en la ley, le permitirá presidir la Suprema Corte 167 años después de que Benito Juárez presidiera el máximo tribunal de justicia del país, antes de convertirse en presidente de México. Aguilar Ortiz, de 52 años, tiene experiencia, ya lo decíamos ayer, hay que volver a dar más información, tiene experiencia en diversos cargos relacionados sobre todo con la defensa de los pueblos indígenas. Hasta 2024, Aguilar Ortiz era coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En 3 décadas ha ocupado distintos cargos, incluidos en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y como consultor de la oficina del Alto Comisionado en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas. Su campaña, como el candidato 34 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se enfocó en el impulso de una función jurisdiccional en territorio, incorporando visas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos, para conseguir una justicia congruente con la realidad. Asimismo, se debe asumir una actitud abierta para aprender del otro, su especificidad, contexto y su realidad. De esta forma, los argumentos que sustenten las resoluciones no serán simples razonamientos formales, sino, dijo él, sustentados en la realidad. Eso detalló el que será, ya seguramente, Hugo Aguilar Ortiz, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues la verdad es un gran cambio. Una cosa que no les había yo mencionado, pero que voy a decirlo como conclusión, creo que lo dije ayer, no estoy seguro, es que una cosa que llama la atención de Hugo Aguilar Ortiz es que dijo él que, independientemente de que lo verá a nivel normativo, a nivel de regulación, si eso es posible, él tiene la idea y tiene la convicción de que él no va a usar la toga. Como presidente de la Suprema Corte, él no quiere usar la toga de ministro de la Suprema Corte, ya saben, esa toga negra que se ponen, sino que quiere usar un traje tradicional de los pueblos indígenas para presidir la Suprema Corte, para mandar un mensaje de que pues los pueblos indígenas tienen esa representatividad, esa representación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El código de vestimenta, dice Sofía Noriega, así es, el código de vestimenta de pues la Suprema Corte, dice Tenax, el costo de la toga es de 25,000 pesos en México. Fíjense nada más, o sea, así se ve todo lo que es, mi querido Tenax, todo lo que es estos privilegios desaforados increíbles de el Poder Judicial, que han vivido como una casta divina, que son como una especie de nobleza dentro de un país que es una república. Han vivido como una especie de nobleza dentro de un país republicano, dentro de una democracia, dentro de un sistema democrático, pues, o sea, como una casta divina, como una nobleza. No existe la nobleza en México, no existen reyes, no existen duques, no existen condes, no, pero ellos han querido vivir así, con privilegios completamente como este que dice mi querido Tenax, y así nos robaban, exacto, mi querido amigo, exactamente, enriqueciéndose. El otro día yo, cuando estaba votando, estaba platicando con gente afuera esperando a mi esposa, y estaban diciendo, no, pues ahí estaban viendo a los jueces que salen con su Ferrari, que salen con su BMW, que salen con su Lamborghini. O sea, digo, pues quién pompó, como decía Chicoche, ¿no? O sea, es lógico, estos niveles de corrupción, estos niveles de impunidad, de enriquecimiento ilícito, estos niveles de pues nefastez, porque es una verdadera insulto, es una cachetada
a el pueblo de México lo que han estado ellos gastando los recursos del pueblo para, en lugar de perseguir la justicia o de perseguir que exista la justicia, garantizar que exista la justicia, lo que han hecho ellos es pues casi garantizar que exista la impunidad. Eso es lo que han estado haciendo. La renovación del Poder Judicial era esencial para poder limpiar completamente los poderes en México, para limpiar completamente de corrupción al país. Era algo vital, era algo necesario. Y es algo que pues empezó con el gobierno del presidente López Obrador, pero ahora en este segundo periodo, en este segundo piso de la Cuarta Transformación, es cuando ya se está llegando a ese nivel. Ya se había hecho una limpia en los demás poderes, sobre todo en el Ejecutivo, y pues también en el Legislativo han estado haciendo una limpieza importante, también hay que reconocerlo, de privilegios, fomentando la austeridad, evitando el dispendio, evitando este tipo de privilegios innecesarios de servidores públicos, pero lo que había sido intocable era el Poder Judicial, y pues ahora ya se está llegando a alcanzar que ese poder no esté libre de todo esto, ¿no? Que no esté libre de que no esté libre de esta justicia que se quiere, que se necesita que llegue a todos los niveles, que llegue precisamente también a los tres poderes, no nada más a dos de ellos, sino que al tercer poder, en donde no había llegado, no había podido permear, no había manera de que llegara precisamente, o sea, realmente no, en fin, pues así es, amigos. Ya se me está acabando el tiempo. Quiero agradecerles a todos los que han estado en esta transmisión en vivo. A ver, mañana les continuamos con otra transmisión para poder seguir con lo que está ocurriendo, narrándoles lo que está ocurriendo en México. Vamos a ver un poco lo que es la crítica mañana de las casillas, de la reducción de casillas, de todo lo que condicionó el INE, de todo lo que afectó la elección judicial. Salió bien y todo lo que tiene, pero tuvo sus asegúnes, tuvo sus limitantes. Y una buena parte de eso fue, la verdad, culpa del INE, sinceramente. Entonces, gracias a José Miranda, gracias a Tenax Vite, gracias a Sofía Noriega, gracias a Marco, gracias a Antonio Sotelo, gracias a todos ustedes, amigos. Muchas gracias a todos los que han estado aquí, a Gerardovich, que por allá andaba y que me dio mucho gusto saludar. Gracias, y espero que los que no lo hayan hecho, para terminar antes de terminar, quiero decirles que los que no lo hayan hecho, aparte de apoyarme aquí en el canal y estar aquí en el TikTok y en la transmisión en vivo, pues que vayan y se den una vuelta para el canal hermano de YouTube, somos la 4T Noticias, para que nos apoyen allá suscribiéndose. Los que no lo hayan hecho, pues échenos la mano, vayan para allá y suscríbanse, vayan a dar una participación ahí, independientemente que vean los videos anteriores, y también obviamente que compartan los videos y que también les den like si quieren, si gustan darles like, si les gusta alguno de ellos especialmente, que vean los que hemos estado transmitiendo, que hemos estado difundiendo los días anteriores, todos los días, estamos haciendo de lunes a jueves. Y si no han estado aquí, pues les recuerdo que las transmisiones son de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, estas transmisiones en vivo. Desgraciadamente por ahí algunos de ustedes me decían de las transmisiones de los días anteriores, me retrasé con algunas de ellas y las estuve tratando de meter, pero desafortunadamente las 10 del día de ayer y del día de antier no he podido. La plataforma de TikTok no me ha permitido subirlas, no sé qué ha pasado, sinceramente lo he intentado, intenté, vamos a ver qué pasa, pero en la medida de lo posible lo voy a subir. Así que nos vemos mañana a las 6:30